El día de hoy vamos a hablar acerca de terapia ocupacional en oncología. Me presento, yo soy Marlis Pérez, terapeuta ocupacional y actualmente trabajo en la Fundación Arturo López Pérez en rehabilitación oncológica en pacientes hospitalizados y en pacientes de ambulatorio. Acá una ruta de lo que veremos el día de hoy. Vamos a definir qué es terapia ocupacional, el marco de trabajo, la terapia ocupacional en oncología, los síntomas más frecuentes en cáncer, la rehabilitación y las estrategias de intervención. ¿Qué es la terapia ocupacional? Es una profesión del área de la salud que busca promover el bienestar y los mejores niveles de salud a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar o habilitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria con la mayor autonomía e independencia posible. Se busca lograr este objetivo a través de la habilitación o rehabilitación de las personas para que mejoren su capacidad o para a través de la modificación de su entorno para que ellos puedan participar en las actividades. Algunos conceptos generales de terapia ocupacional. Nosotros definimos la ocupación como una actividad significativa o necesaria para la persona. Es decir, una actividad significativa es una actividad que me genera placer, que disfruto o me gusta hacer. Por ejemplo, participar de algún hobby o los niños disfrutan del jugar, pero además las ocupaciones son actividades necesarias para la vida. Por ejemplo, las actividades de la vida diaria, como vestirme, ir al baño, lavarme los dientes, o el trabajo. Es importante entender que los seres humanos somos seres ocupacionales. En virtud de nuestra dotación biológica, las personas de todas las edades y habilidades necesitamos una ocupación para crecer, para prosperar, y al buscar una ocupación, los seres humanos expresamos la totalidad de nuestro ser. Para los terapeutas ocupacionales, la relación con el paciente es fundamental y lo denominamos el vínculo terapéutico. Es una relación que se construye a lo largo del proceso de rehabilitación, ya que para obtener los mejores resultados es el paciente quien debe formar parte activa de su proceso. Es por esto que los objetivos se trazan en conjunto con el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene una alteración de las extremidades superiores, un rango disminuido, poca fuerza. Algunos de los objetivos que podemos proponer sería aumentar la independencia en alimentación o aumentar la independencia en la vestimenta, de que podrían ser actividades que se ven afectadas. Pero resulta que para el paciente lo más importante es poder utilizar su celular de manera independiente para hacer videollamadas con su nieta. Entonces, ese es un objetivo que es mucho más significativo para el paciente, por lo tanto vamos a trabajar la rehabilitación en base a lo que es significativo para él. Los objetivos de terapia ocupacional pueden ser aumentar el estado funcional del paciente, ¿cierto? Disminuir el riesgo de deterioro, mejorar la participación social, mejorar los roles y por sobre todo mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Y cómo logramos esto? A través de una variedad de distintas técnicas y herramientas para mejorar la capacidad funcional. Y la intervención de terapia ocupacional puede derivar en mejoras a corto, mediano y largo plazo. El marco de trabajo de terapia ocupacional que describe los conceptos centrales que fundamentan la práctica de la terapia ocupacional. Es una especie de guía para la práctica. Como podemos ver acá, al centro tenemos los objetivos. El objetivo principal es alcanzar la salud y el bienestar y la participación de la persona, ¿cierto? ¿Cómo? A través de su ocupación. Para lograr este objetivo, existe un proceso específico que incluye la evaluación, la intervención que nos dará cierto los distintos resultados y todo este proceso cambia y varía dependiendo del dominio del paciente. Lo revisamos a continuación.
El dominio son todas las características del paciente y de su entorno, donde se desempeña. Son las habilidades que tiene la persona, sus funciones corporales, las ocupaciones o las actividades de las que participa, los roles que cumple en la familia, en su entorno, la rutina que mantiene y los contextos, tanto físicos, ambientales como sociales, donde se desenvuelve. De la terapia ocupacional, que es cierto, y ahora hablemos de terapia ocupacional y cáncer. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad con altas tasas de incidencia y se espera que los casos de cáncer solo sigan aumentando, ¿cierto? Pero con cada vez mejores pronósticos debido a tratamientos cada vez más efectivos. ¿Qué significa esto o en qué se traduce? En un aumento de la esperanza de vida que va de la mano con posibles secuelas que puedan quedar los pacientes, ¿cierto? Tanto cognitivos como físicos como sociales, derivados ya sea del cáncer como de sus tratamientos. Es por eso que, sin importar al tratamiento que se someta el paciente, ¿cierto? Quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, hospitalización para una resección tumoral, esto va a conllevar a la interrupción de la vida diaria del paciente, ¿cierto? Su rutina sí o sí se va a ver afectada. La persona debe dejar de trabajar o dejar de estudiar, ¿cierto? Pueden cambiar los roles que ejerce. Finalmente su vida completa cambia de la persona y de la familia, sin mencionar el impacto emocional que tiene y el impacto social de recibir un diagnóstico de cáncer. Y la importancia del terapeuta ocupacional en cáncer es debido a esta mirada integral de la persona, donde no solo consideramos, como vimos en la diapositiva anterior de los dominios, cuáles son las características personales del paciente, sino los contextos, las ocupaciones, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus objetivos, lo que resulta sumamente importante para la rehabilitación en el proceso oncológico. La rehabilitación. En Chile existe el Plan Nacional de Cáncer creado por el MinSal como una estrategia integral que busca mejorar la prevención, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos del cáncer en Chile. Este proceso o este plan nacional incluye la rehabilitación en el proceso del paciente oncológico, ya que el cáncer es una enfermedad que puede dejar secuelas a corto, mediano o largo plazo, secuelas temporales o secuelas permanentes. Y como podemos ver acá, la rehabilitación en el Plan Nacional incluye problemáticas que aborda el terapeuta ocupacional, como la confección de órtesis, el manejo del síndrome de dismovilidad y el manejo de la fatiga crónica. Y la rehabilitación oncológica de terapia ocupacional. ¿Cuándo la podemos ver y dónde la podemos ver? La rehabilitación puede darse tanto en contexto hospitalario como en un contexto ambulatorio, ¿ya? Y la rehabilitación también se puede dar según el diagnóstico, los síntomas derivados del cáncer o de sus tratamientos, como también según las alteraciones ocupacionales que refiere al paciente. Rehabilitación según el diagnóstico oncológico. Voy a partir mencionando que en general el terapeuta ocupacional puede atender a cualquier paciente, ya independiente del diagnóstico oncológico o del tumor. Pero sí hay algunos diagnósticos donde es más común que los pacientes necesiten la rehabilitación de terapia ocupacional, principalmente por las secuelas que estos tumores dejan en el paciente. Por ejemplo, en los cánceres neurológicos, los pacientes pueden quedar con secuelas motoras. En las lesiones óseas, ya sea por tumor o por metástasis, los pacientes se deben someter a amputaciones algunas veces. Y en cáncer de mama pueden provocarse alteraciones en el brazo por múltiples razones. Eh, pero todo esto finalmente impacta en la funcionalidad de los pacientes. Como mencionamos anteriormente, también se puede rehabilitar al paciente de acuerdo a la sintomatología que tenga. Esta sintomatología se puede derivar del cáncer, del mismo tumor
o de los tratamientos asociados al cáncer. Los vamos a revisar uno a uno. El cáncer está relacionado a diversos factores, es multifactorial y se puede caracterizar o se puede dividir según los mecanismos fisiopatológicos o el mecanismo causal. La prevalencia del dolor oncológico es de un 59% en pacientes que están en tratamiento activo, un 64% en pacientes con enfermedad avanzada y en pacientes que sobrevivieron al cáncer, que están libres de cáncer, se mantiene un 33% de dolor. Y el dolor es algo que es muy personal. Tiene componentes físico, emocional, social, espiritual. Por eso en oncología hablamos del término dolor total. Este síntoma trae gran sufrimiento para la persona. Puede traer un sufrimiento emocional, tristeza, algunas veces depresión, frustración, rabia con la enfermedad y su tratamiento, además de impactar en la funcionalidad, en la independencia de las actividades y en la calidad de vida de la persona. Y es acá donde los terapeutas ocupacionales intervenimos, ¿ya? Desarrollando estrategias para manejar el dolor, en conjunto, ¿cierto? Siempre con la adecuada medicación, para mejorar la función de la persona y su calidad de vida a través de la participación en actividades significativas. Otro síntoma que refieren los pacientes oncológicos es el quimiobrain o quimiocerebro, que son las alteraciones de las funciones cognitivas como consecuencia de la toxicidad de la quimioterapia en el sistema nervioso central. Como dato, les puedo mencionar que por el tipo de quimioterapéutico que se ocupa, solemos ver más casos de quimiobrain en el tratamiento para tumores hematológicos de colon, pulmón y mama. Y las áreas que se ven más afectadas por el quimiobrain es la memoria, la función psicomotora, el aprendizaje, la atención, la velocidad del pensamiento y las funciones ejecutivas, que son estas funciones superiores, que son un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten planificar, organizar, resolver problemas, mantener la atención, controlar nuestras acciones y emociones. ¿Y cómo podemos rehabilitar los terapeutas ocupacionales en la quimiobrain? Principalmente a través de la estimulación cognitiva, la modificación de rutinas y el gran apoyo que nos entrega la familia en este proceso. La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes en todas las etapas de la enfermedad oncológica y se define como una sensación persistente y subjetiva de cansancio o agotamiento que no se pasa al descansar ni dormir. La fatiga se relaciona con el cáncer y su tratamiento y es independiente del nivel de actividad que realice la persona e interfiere con su funcionamiento. Esto significa que la persona, si realiza poca o mucha actividad en un día, siempre se siente igual de cansado. La prevalencia, por supuesto, que es más alta en pacientes que están con tratamiento activo, pero también se mantiene en pacientes que han terminado su tratamiento. Como podemos ver acá, un 36% de los pacientes que finalizaron su tratamiento a los 6 meses mantenían el síntoma de la fatiga. Es por esto que la fatiga es una de las principales secuelas del cáncer en cuanto a la capacidad funcional de la persona. Y es por eso que también los terapeutas ocupacionales rehabilitamos este síntoma a través principalmente de la modificación de la rutina. La neuropatía inducida por quimioterapia es cualquier lesión, inflamación o degeneración de los nervios periféricos debido a la administración de la quimioterapia. La neuropatía representa la complicación neurológica más frecuente del tratamiento contra el cáncer y puede presentar una importante morbilidad, producto de los trastornos sensitivos, del dolor, trastornos motores y del sistema nervioso autónomo, con un gran impacto en la calidad de vida de las personas. La neuropatía puede aparecer en forma concurrente con el tratamiento hacia el final de este e incluso posterior a la finalización del tratamiento. Existen diferentes agentes quimioterapéuticos que se pueden asociar a la neuropatía,
pero los más neurotóxicos son los agentes de platino y el oxaliplatino, que causa una mayor prevalencia de neuropatía. Y los terapeutas ocupacionales podemos apoyar en la rehabilitación de la neuropatía, ¿cierto? A través del uso de adaptaciones, de la rehabilitación física y de la rehabilitación sensorial. Finalmente, otro síntoma que refieren los pacientes oncológicos es el deterioro funcional. Y el deterioro funcional es la disminución de la capacidad de la persona para poder realizar actividades de manera independiente por problemas de salud física o cognitiva, ¿ya? Esta pérdida puede ser parcial o total, o sea que necesito ayuda para algunas cosas o para todas las cosas, y puede ser temporal o permanente. Es decir, puede ser por un tiempo o una secuela para el resto de la vida. En general, todos los pacientes o la mayoría de los pacientes oncológicos pueden necesitar ayuda para realizar distintas actividades, pero hay una relación directa entre el nivel de funcionalidad y el estadio de la enfermedad. Es decir, pacientes con enfermedades más avanzadas tienden a tener mayor necesidad de asistencia. Y acá la rehabilitación del terapeuta ocupacional se enfoca principalmente en el entrenamiento, en la independencia de las actividades de la vida diaria o de distintas actividades, en la rehabilitación física, en el uso de adaptaciones en el hogar y también del apoyo de la familia. Finalmente, la rehabilitación oncológica de terapia ocupacional también se puede dar según la alteración ocupacional que tenga el paciente. Para esto vamos a considerar los conceptos revisados anteriormente, es decir, el tipo de diagnóstico, los síntomas que refiere el paciente, ya sea por el cáncer o por los tratamientos, y cómo estos finalmente impactan en las ocupaciones de la persona. Por ejemplo, se puede dar que la persona tenga una dependencia en las actividades de la vida diaria básica. ¿Qué son las actividades de la vida diaria básica? La alimentación, la vestimenta, el arreglo personal, el caminar, el ir al baño. Y un paciente, por ejemplo, con una alteración de la extremidad superior, de una o ambas extremidades superiores, ya sea por una disminución de rango, edema, rigidez, espasticidad, puede tener dificultad para realizar estas actividades de manera independiente. Un paciente con dependencia en las actividades de la vida diaria instrumentales es un paciente que tiene dificultades para hacer el aseo en la casa de manera independiente, para preparar comida, para ir de compras de manera independiente, para desplazarse por la comunidad. Otro tipo de alteración que pueden referir los pacientes es una alteración en el descanso y sueño. Y es importante considerarlo en el proceso de rehabilitación. Y esto generalmente se da a través de una modificación de rutina y de educación en una buena higiene del sueño. También de los pacientes que trabajan, muchos deben ver interrumpida su actividad laboral, ¿cierto? Producto del tratamiento contra el cáncer, ya sea por quimio, por radio, por cirugías, eh, y necesitan que al volver el proceso de reinserción sea un proceso adaptado, ¿ya? Y es por esto que tanto el paciente como el puesto de trabajo deben pasar por un proceso de rehabilitación, porque no solo se prepara el paciente para volver al trabajo, sino también su mismo trabajo, su puesto de trabajo debe ser modificado para que el paciente vuelva a trabajar. En niños podemos ver que también se ve afectado el juego por las largas hospitalizaciones y por los tratamientos. Los niños dejan de participar en su actividad y su ocupación principal, que es el juego. Otra actividad que se puede ver afectada durante el proceso oncológico es la participación social.
En general, los pacientes con cáncer tienden a aislarse tanto de la familia como de la comunidad. Puede ser por distintos factores, puede ser por síntomas, puede ser eh, por miedo a que le pregunten acerca del cáncer, por ganas de que no le pregunten también. Entonces tienden a aislarse y es importante, porque los seres humanos somos seres sociales, que ellos retomen su participación social previa, tanto con la familia, con los amigos, como en la comunidad. Otra actividad que se ve impactada producto del proceso oncológico es la participación en actividades de ocio y tiempo libre, que son las actividades finalmente que a mí me generan placer, actividades que me gustan. Por ejemplo, mis hobbies. Son actividades donde mi cuerpo y mi mente se relajan al realizarlas. Son actividades que no me doy cuenta del tiempo mientras las realizo. En general, durante el proceso oncológico no hay tiempo para darse para participar de estas actividades. Pero sí son actividades que son necesarias en nuestra vida. Deben ser parte de nuestra rutina, ya sea de nuestra rutina semanal, de nuestra rutina mensual. Y es por eso que también se considera dentro de la rehabilitación tanto la exploración de actividades de ocio, es decir, que los pacientes encuentren alguna actividad que les guste y que les genere placer y que los saque del estado en el que están y que participen de esas actividades, ¿cierto? Podemos explorar, buscar distintas actividades y encontrar cuál es la que a mí me gusta y me hace sentido y que participen de esas actividades en su rutina. Y finalmente, como mencionamos al principio de la presentación, las rutinas se ven muy impactadas por el proceso oncológico. La persona debe dejar de trabajar, dejó de ir al colegio, la vida ya no gira en torno a lo que yo quiero, sino que gira en torno a las horas médicas, a las consultas, a los exámenes, al día que tengo radio, el día que tengo quimio. Entonces, las rutinas sufren un impacto y debemos eh, adaptarlas para que si bien se mantenga la necesidad, ¿cierto? Se mantiene la necesidad de que el paciente participe de sus actividades médicas, pero que tenga tiempo para participar de todas estas actividades que son significativas para él. Acá podemos ver un diagrama resumen que habla acerca de todo lo que hemos mencionado a lo largo de esta presentación y cómo también los terapeutas visualizamos la rehabilitación oncológica. Acá, por ejemplo, tenemos a la persona con cáncer que tiene síntomas, que tiene secuelas quizás muchas veces, que deja de participar en las actividades que a él le gustan por dependencia, por tratamiento, ¿cierto? Y que se desenvuelve en distintos ambientes. De hecho, puede que hasta a veces su ambiente cambie. Y una persona que necesita irse a vivir con un amigo, con un nieto para que lo cuide, que ya no puede ir al trabajo, sino que ahora tiene que estar la mayor parte del tiempo hospitalizado o yendo a un centro oncológico. Entonces, esta persona con ocupaciones alteradas en un ambiente que está cambiando, sí o sí ve una alteración en su desempeño ocupacional. Y es desde acá, desde donde los terapeutas ocupacionales vamos a trabajar la rehabilitación, ¿cierto? Con el foco que le pueda dar el paciente, con el objetivo que él vea importante, ¿ya? Si para él es importante quizás retomar alguna ocupación o para él es importante volver a algún ambiente previo o para él es importante que deje de sentir este síntoma, por ejemplo, fatiga o neuropatía, en base a eso es como vamos a plantear nuestro plan de intervención y nuestra rehabilitación. ¿Y cómo logramos estos objetivos? ¿Cómo logramos llegar al objetivo que nos planteamos en la rehabilitación?
a través de diferentes estrategias de intervención o técnicas de intervención. Acá vamos a revisar algunas, pero son muchas las técnicas que se pueden ocupar en la rehabilitación oncológica. La educación en técnicas de conservación de energía se utiliza para pacientes con fatiga oncológica. Estas son técnicas que buscan que el paciente ahorre energía a lo largo del día para ir aumentando su nivel de actividad o su capacidad o tolerancia a la actividad. Esto se realiza a través del uso de adaptaciones, como podemos ver en las imágenes, y a través del cambio en las rutinas o adaptaciones en las rutinas para que el paciente aprenda a conservar energía a lo largo del día. La cognitiva es una estrategia que se utiliza principalmente en pacientes con quimiobrain o quimiocerebro, donde se busca rehabilitar a través de la estimulación de las distintas habilidades cognitivas: memoria, atención, las funciones ejecutivas superiores, el lenguaje, el cálculo y la concentración. La rehabilitación sensorial es una estrategia que se utiliza en la rehabilitación de pacientes con neuropatía periférica y en pacientes con polineuropatía del paciente crítico, que también puede darse, cierto, que pacientes que han estado hospitalizados por largos periodos de tiempo producto del cáncer o de alguna complicación asociada al cáncer. Es una estrategia que se recomienda utilizar de manera temprana en el proceso de rehabilitación. La rehabilitación motora de extremidades superiores es una estrategia que se utiliza en pacientes con alteración en las extremidades superiores, ya sea de una o ambas. Esto por sintomatología asociada al cáncer o a sus tratamientos o producto del mismo tumor. La rehabilitación del terapeuta ocupacional, como podemos ver en las imágenes, tiene especial foco en las pinzas finas y en manos, ya que son las que nos permiten realizar las actividades de la vida diaria y las actividades más funcionales, como por ejemplo el poder abotonarme, el poder subir y bajar un cierre, el poder comer. Para todas estas actividades necesito pinzas finas. Otra de las estrategias que se utilizan en la rehabilitación oncológica de terapia ocupacional es el entrenamiento en las actividades de la vida diaria. Es decir, entrenar para que la persona pueda realizar de manera independiente las actividades de la vida diaria. Como podemos ver acá, por ejemplo, que la persona sea capaz de maquillarse de manera independiente, de vestirse de manera independiente, de peinarse. Pero para esto necesita un entrenamiento. La estrategia que ocupamos los terapeutas ocupacionales son las adaptaciones ambientales. La podemos utilizar en pacientes secuelados o en pacientes, por ejemplo, de cuidados paliativos, donde necesitamos adaptar el espacio, adaptar la casa para que la persona sea independiente, porque el entorno le permite ser independiente. Y acá podemos ver, ¿cierto?, la inclusión de distintos dispositivos en el hogar para que la persona pueda realizar la actividad de manera independiente. Otra de las estrategias que utilizan los terapeutas ocupacionales es el entrenamiento en adaptaciones. Y bueno, acá es doble porque se realiza la confección de la adaptación de acuerdo a las necesidades y requerimientos del paciente y además se realiza el entrenamiento. Estas adaptaciones las pueden necesitar pacientes con neuropatía, pacientes secuelados, y las adaptaciones pueden ser de uso transitorio, es decir, que las ocupen por un tiempo, o que sean permanentes, es decir, que las ocupen por el resto de su vida. Las adaptaciones lo que busca es facilitarle al paciente la independencia en diferentes actividades. Por ejemplo, acá podemos ver si un paciente tiene alteraciones en la pinza trípode para tomar el lápiz, se realiza un engrosamiento, ¿cierto?, al lápiz para que el paciente lo pueda tomar. A un paciente que no puede hacer la pinza fina para abrocharse el zapato, se le pone un
alambre del zapato para que solo deba girarlo y pueda quedar el zapato. Las adaptaciones van a depender de la necesidad del paciente finalmente. Y la última estrategia es el manejo ortésico, que las órtesis son dispositivos externos que se ponen en el cuerpo para modificar funciones o estructuras del sistema neuromusculoesquelético. El objetivo de las órtesis es corregir, estabilizar, proteger o inmovilizar una parte del cuerpo para mejorar así la movilidad y funcionalidad. Acá, al igual que con las adaptaciones, se realiza la confección de las órtesis y luego el posicionamiento. A modo de resumen y para ir cerrando, es importante saber que los pacientes oncológicos necesitan de una mirada integral, ya que no solo se ve afectado el paciente con cáncer, sino que también se ve afectado su entorno, su familia, las ocupaciones que realiza, las rutinas en las que participa. Es un paciente que necesita apoyo y de una mirada integral. Además, también revisamos que la rehabilitación oncológica puede darse de acuerdo al diagnóstico oncológico, por la sintomatología que refieren los pacientes o por las alteraciones ocupacionales. Y para la rehabilitación se utilizan diferentes estrategias específicas para la necesidad del paciente.